tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan un excelente comienzo de semana. Feliz lunes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo pasaste el fin de semana? Bien, Darcy, gracias a Dios. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos. Como ya saben, están en Un Mundo de Economía. Y hoy traemos para ustedes temas de actualidad para conversarlos y analizarlos para ustedes. Sí, los temas más recientes, y no podemos dejar de hablar en esta parte del programa, como es la noticia económica sobre el aumento salarial que empezará a tener vigencia mañana 1 de noviembre. El presidente Maduro, bajo decreto presidencial, aumentó 20% el salario mínimo. Pero no podemos hablar de aumento, Fidel. Esto no es un aumento, esto es un ajuste salarial. Y un ajuste, porque se ajusta es para más o menos mantener ciertas condiciones en el nivel de vida de los venezolanos, no para mejorar, para incrementar el nivel de vida de los venezolanos. 20% del aumento, 4 aumentos que se han llevado a cabo en este año 2016 y 35 aumentos salariales en 17 años del gobierno bolivariano. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Tenemos para ustedes un video precisamente en el que podremos ver y escuchar el anuncio en cuestión. Adelante, dirección, gracias. Estamos llegando al aumento acumulado de 454% del ingreso integral de los trabajadores, del ingreso mínimo legal de los trabajadores y las trabajadoras. Con este 40% integral de aumento. Y paso a explicarlo. Es el cuarto aumento. El primero fue en el mes de enero del 52%. Empezaba la guerra intensa. En medio de las amenazas, en el mes de mayo, el 1 de mayo, ¿se acuerdan? Aquella marcha bonita que hicimos. Hice un aumento integral del 35%. Luego, en el mes de septiembre, cuando estaban anunciando que iban a incendiar el país, que el 1 de septiembre que cae Maduro, que nos lo vamos a tragar vivo, etcétera, etcétera, yo decreté un aumento necesario del 93% integral. Y ahora decreto, y voy a firmar el decreto respectivo aquí en medio de este acto del jueves de vivienda, el 40% de aumento integral del ingreso mínimo legal de los trabajadores y trabajadoras. Eso significaría lo siguiente. Fíjense ustedes, el salario mínimo y las pensiones pasarían de 22.576 bolívares a 27.091 bolívares, el salario mínimo y pensiones. Y todas las tablas de los trabajadores públicos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los médicos, de los policías, de los bomberos, de los maestros y las maestras, todas las tablas suben automáticamente 20% respectivamente también. Igual que el salario básico, salario mínimo y las pensiones. Y el cesta ticket lo estoy aumentando de 8 puntos de la unidad tributaria a 12 puntos la unidad tributaria. Quiere decir que el cesta ticket aumenta de 42.480 a 63.720 bolívares para la familia venezolana. Quiere decir que la suma de estos dos impactos da 40% del ingreso mínimo. Bien, amigos, estaban escuchando ustedes al presidente Maduro precisamente cuando hacía el anuncio del incremento salarial en cuestión. Como pudieron ver, con el incremento, el sueldo mínimo completo, integral, que llamamos, quedó en 90.811 bolívares, 3.000 y tantos bolívares. Está concentrado en el cesta ticket. O sea, que usted y yo y todos trabajamos para comer. 4 aumentos salariales este año, decretados por el gobierno nacional. 35 aumentos salariales en total, Darcy, amigos,
en el transcurso del gobierno desde el año 1999. Estamos hablando de un incremento importantísimo, ciertamente en términos nominales del salario, pero que no va a la par del incremento de la inflación. Efectivamente, en lo que va de año, el salario se ha incrementado en 454%, pero solo este año tenemos una inflación del 1000%, de manera que tenemos una pérdida de poder adquisitivo real de 550%, solo este año. Pero tenemos un proceso de inflación que viene acumulándose desde hace años, en el que una relación similar a la que estamos comentando viene ocurriendo. En consecuencia, ¿de qué estamos hablando? De una recuperación del ingreso de la gente en Venezuela y de la capacidad. En consecuencia, ¿de qué estamos hablando? De una recuperación del ingreso de la gente en Venezuela y de la capacidad adquisitiva, o en realidad estamos en presencia de una pérdida real de ese poder adquisitivo y en consecuencia de empobrecimiento. Porque uno también tiene que poner esto en el contexto del valor del dinero, del valor del bolívar frente a las divisas. Y en el transcurso de las últimas 2 semanas, el bolívar ha perdido 30% de su valor. Y por lo tanto los venezolanos, en consecuencia, hemos perdido 30% del ingreso. Entonces, incrementar en 40% el salario cuando se pierde el 30% del ingreso, quedamos igual. Por supuesto que sí, Fidel, y eso que tú dices es lo que realmente hace que se responda a la siguiente pregunta: ¿por qué se ajusta el salario mínimo? Porque hay inflación. Porque hay inflación y en tanto el salario no le reponga al individuo con lo que obtiene expresado en unidades monetarias, le represente una capacidad para consumir bienes y servicios y que lo haga a él reponerse como tal, como trabajador, reponer su fuerza de trabajo, no se está haciendo nada. Eso es correcto. En tanto no se tomen las medidas y las políticas para corregir la inflación, no hacemos nada. Y dentro de una de ellas está lo que es unificar el tipo de cambio. Es importante dejarles a ustedes esta reflexión que hemos preparado. Y solo estando en Venezuela, padeciendo el intenso y el extenso trecho histórico de la inmadurez civil, política y ética de sus habitantes promedio, bien como gobernantes o bien como gobernados, las cosas perversas que ocurren en ella, en tanto país, no causan mayor estupor para ninguno de nosotros. En ese orden de cosas, consecuencia nefasta de la inmadurez, podemos apreciar 8 ajustes salariales en 2 años consecutivos, con lo cual se pone de manifiesto que el monto del dinero que alcanza un ajuste, por ejemplo, el del 1 de noviembre, el que entra mañana, por cierto, es insuficiente cuando a inicios del próximo año el Ejecutivo, de acuerdo a su criterio único o unilateralizado, haga otro ajuste. Situación esta que nos permite afirmar sin ninguna intención de burla, aunque pudiera parecer que sí, que los trabajadores dependientes de un salario y de un bono alimentario no han salido de un ajuste salarial cuando ya están metidos en otro. Pero Darcy, amigos, lo que pasa es que no entendemos la situación. El anuncio fue hecho en el contexto de la fiesta de Halloween. ¡Bú! Bueno, Entendámonos. sobran las palabras, totalmente. Y de esta forma nosotros tenemos que, cubrimos ya esta primera parte del programa, debemos cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bien, amigos, están viendo Un Mundo de Economía. A continuación, vamos con nuestro segmento del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para ustedes una comparación para establecer diferencia entre 2 términos muy relacionados con la economía que son importantes para manejarlos en la cotidianidad del desempeño de empresas, personas, profesionales.
Centrarnos en el término eficacia, Fidel. Le pedimos a nuestro señor productor que nos coloque la lámina donde está el concepto para llevárselos a todos ustedes, querida audiencia. Tal cual, ustedes pueden apreciar eficacia quizás por el uso ordinario de las palabras eficiencia y eficacia, o por otras razones, el significado de dichos vocablos suele confundirse, mas no son sinónimos. Eficiencia designa todo lo que tiene que ver con las productividades y los rendimientos concretados gracias, y aquí tocamos el campo de la eficacia, a los procedimientos y disposiciones técnicas, tecnológicas, gerenciales y profesionales que se han dispuesto y desplegado previamente para conseguirlos. De modo pues, que para que haya eficiencia en una actividad laboral, cualquiera que sea esta, en la empresa, en la fábrica, en la escuela o en el hogar, se requiere un conjunto anticipado de infraestructuras y logísticas eficazmente ordenado para que se obtengan resultados óptimos de rendimiento eficiente. Como ustedes pudieron ver, a eso se refieren los términos eficacia y eficiencia. No son sinónimos, Fidel. No lo son. De hecho, se puede afirmar en términos gerenciales, ¿no?, relacionados por supuesto con lo económico. Eficiente y eficaz. Eficaz es el que logra hacer las cosas. Eficaz, lo hizo. Correcto. Se hizo, se es eficaz. Eficiente es hacerlo bien hecho, de la mejor manera posible, tal cual como tú lo estabas presentando allí, de manera que se obtengan resultados óptimos. Entonces, cuando se hacen las cosas, se es eficaz, y si se hacen de la manera óptima, se es eficiente. Quien es eficaz y eficiente, por cierto, logra altos niveles de competitividad, puesto que logra entonces establecer puntos de diferencia que precisamente lo hagan ser notorio sobre sus rivales y sus competidores. Esto vale para un profesional, para una empresa, para una economía nacional, para un país. Y yo insisto siempre, porque todo parte del individuo, Fidel, exactamente, tú lo dices, eso a nivel corporativo, a nivel empresarial, también a nivel de, sobre todo, criterios que deben tener muy presente y desarrollar y llevar a cabo los gobiernos, que sean gobiernos eficientes, eficaces, igualmente dentro del manejo de un hogar, tú lo decías, y también desde la parte personal. Sí, inclusive, claro, la parte personal, cómo ser una persona eficiente, una persona eficaz con lo que se haga, en función de darle la mayor utilización posible, óptima, a los recursos que uno dispone. Llámese un talento, llámese un don. Cómo ser eficiente y cómo ser eficaz en una relación afectivo-amorosa. No solamente se aplica a todo, sí, no solamente son criterios, son conceptos que están llevados para ser manejados corporativamente, organizacionalmente, sino partiendo de lo íntimo, particular, individual, hacia lo general. Así que los invitamos a ser eficaces, o sea, a lograr aquellas metas que ustedes se tracen y a ser eficientes en el sentido de que lo hagan de la mejor manera posible con los recursos que tengan. Ya venimos para continuar hablando de estas cosas con ustedes. No se vayan. Y nosotros seguimos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bueno. Seguimos ahora con la sección que se corresponde a este tercer segmento del programa, Fidel, Táchira y su economía. Sí, y la tenemos titulada de la siguiente manera: ¿se inicia una nueva etapa en el comercio binacional colombo-venezolano? La pregunta se hace en razón que, como es de conocimiento público por todos nosotros, desde el 25 de septiembre pasado, se procedió a reabrir en una segunda etapa la frontera para efectos de comercio binacional. Y comenzó de forma muy tímida, por cierto, el intercambio comercial global de carga pesada, digamos, entre ambos países. Pero este ha sido un arranque, digamos, muy tímido y que tiene razones para ello. De hecho, se espera, y el empresariado colombo-venezolano, y particularmente el de frontera, espera que
esta actividad de intercambio comercial colombo-venezolano adquiera un dinamismo superior incluso al que ha presentado en los últimos tiempos, antes por supuesto del cierre de la frontera. Recordemos que la frontera permaneció cerrada por prácticamente un año. El empresariado venezolano, de hecho, espera que en la nueva etapa del comercio binacional entre Colombia y Venezuela, luego del año de cierre, se pueda nivelar la balanza comercial entre importaciones y exportaciones, tal como lo expresó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ureña, el ingeniero Isidoro Teres. Actualmente, de hecho, hay una normativa para el comercio más favorable, puesto que los gobiernos de ambos países han logrado ponerse de acuerdo en términos, de manera que hay mayor flexibilidad normativa para la exportación en Venezuela, de manera que se espera efectivamente un incremento más fuerte, más serio del intercambio comercial, que precisamente se busca que el empresariado venezolano pueda explotar en su favor. Es así, Fidel. En el mismo orden también se ha pronunciado Cabecol, que es la Cámara de Integración Económico Colombiana Venezolana, aquí Cabecol en Venezuela, y ellos han dicho que no es suficiente para reabrir la frontera, nada más otorgar el paso, sino también se requiere del trabajo de todas las empresas que han sido fuertemente perjudicadas por este cierre de la frontera y que presentan una situación también económicamente muy complicada. Y esta manifestación, esta declaración la dio el presidente de Cabecol, Gonzalo Capriles, quien dijo que inicialmente Cabecol, ¿sabías eso, Fidel? Estuvo de acuerdo con ese cierre cuando justificó el gobierno nacional las razones por las cuales tomó esa medida para controlar el contrabando de extracción, lo que era el paso de la gasolina, el paso a Cúcuta y a la frontera, lo que es norte de Santander, en fin, de los productos de precios regulados aquí en Venezuela, en fin. Pero que después, dadas las medidas que ha tomado el gobierno en esta reapertura, que ha sido muy gradual, que son medidas políticas, no están de acuerdo ellos. Porque para que haya una reapertura definitiva y total, tiene que contar y empezar a llamar a estas empresas con situación económica descomplicada, tienen que considerar también muchos ajustes, nuevas tarifas de lo que son los servicios que se ofrecen, por ejemplo, las casas de cambio, sí, porque en un año todo las eso tasas, exactamente, en un año cambió y dada la inflación que tenemos aquí en el país. Exacto, entonces las empresas tienen que hacer esos cálculos. Tienen que hacer muchas revisiones. Y estudios, efectivamente, de costos de las operaciones aduaneras, de transporte, los fletes, estamos hablando, de los patios y estacionamientos en aduana, de los servicios aduaneros como tal, de las agencias de aduana, en fin, un conjunto de cosas, ¿no? Y por supuesto actualizar lo que tiene que ver con tasas de interés, porque muchas veces todas las actividades comerciales se financian con la banca. Todo esto entonces constituye un esquema que ha variado muchísimo en un año, amén de que como la frontera estuvo cerrada, pues todas estas empresas de servicios estuvieron inoperativas y el rearranque de estas empresas, valga el término, pues tiene mucho impacto en estas cuestiones. Pero en el fondo, ¿qué requiere el empresario de frontera? Y los inversionistas. Y los inversionistas para poder funcionar. Lo más importante que se requiere y que se exige en este momento de reapertura es normas claras de juego y que esas normas claras de juego se mantengan en el tiempo, se respeten y se hagan respetar en un contexto de libertad económica, de manera que las empresas puedan efectivamente desarrollar sus facultades. Bien, amigos, y de esta forma hemos terminado la emisión del programa de hoy lunes 31 de octubre. Muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Les invitamos para una nueva entrega mañana martes. Fidel. Sí, efectivamente. Y el jueves y viernes también, como ustedes saben, en nuestro horario acostumbrado. Buen provecho para todos ustedes. Feliz tarde.